Bendito Padre eterno, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta mañana, este nuevo día que nos regala, Señor, para poder reunirnos, recibir tu palabra preciosa, la cual pedimos, Padre, realmente cale en nuestro espíritu, que nosotros podamos, por medio de tu palabra, recibir esta revelación de quiénes somos en Cristo, de toda esta obra preciosa que has hecho a nuestro favor, esta obra de redención, y que nosotros podamos echar mano de lo que nos corresponde por divinidad legal, porque tú efectivamente, Señor, desde la perspectiva sobrenatural del cielo, nos has regalado, Padre, una nueva vida y esa vida envuelve todos los beneficios que jamás podríamos haber imaginado. Y por esto, Señor, requerimos ahora el que tu Espíritu Santo, que has puesto en cada uno de nosotros, nos dé esta revelación maravillosa para que podamos disfrutar de toda la obra que efectivamente tú ya has hecho a nuestro favor y por sobre todo, Señor, podamos conocerte a ti a través de nosotros mismos, en la expresión y en la manifestación de tu vida desde nuestro espíritu hacia nuestra alma, la cual necesita permanente y continuamente recibir de tu abundancia. Gracias por este tiempo. Bendecimos a todos nuestros hermanos y a las personas que se unan en esta conferencia. En el nombre de Cristo te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Pues muy bien, mis hermanos, es importante el que sigamos nosotros descubriendo, ¿verdad?, quiénes somos en Cristo Jesús, que podamos seguir descubriendo la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor para que a partir de hoy nosotros tengamos la posibilidad y la capacidad de poder recibir todos sus beneficios. Cuando nosotros estamos escuchando esta palabra de vida permanentemente, siempre corremos el riesgo de que las palabras, los conceptos, ¿verdad?, se vuelvan de alguna manera conocidos para nosotros y ya no les prestemos la atención que se merecen, no entendiendo que realmente la forma como el Señor se ministra, se introduce, se imparte dentro de cada uno de nosotros es por medio de la palabra. Es decir, la palabra sea hablada o la palabra sea escrita, cuando estamos hablando nosotros de la palabra del Señor, no es más que el vehículo, ¿verdad?, que transporta los pensamientos de Dios, ¿verdad? Y la palabra, al ser el vehículo, ¿verdad?, que transporta los pensamientos de Dios, esos pensamientos efectivamente son los que se imparten dentro de nosotros y el Señor comienza a tomar cuerpo, a tomar sustancia, a hacerse real, a perfeccionarse en cada uno de nosotros. Es por esto tan importante el que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios, porque si no prestamos atención a la palabra de Dios y solamente la escuchamos como una palabra sin entender que la palabra es el vehículo por medio del cual Dios introduce sus pensamientos dentro de nosotros. Y los pensamientos que Dios introduce dentro de nosotros tienen como fin el que lo que efectivamente Él dice y nosotros recibimos se convierta en una realidad externa en nuestra vida. Es decir, la realidad de lo que está pasando fuera es algo que siempre comenzó primero dentro. Ahora, esto es aplicable también, ¿verdad?, para toda nuestra vida. Podríamos decir con toda seguridad que todo lo que nosotros ahora estamos viviendo fue algo que se plantó en nuestro pensamiento desde mucho antes de que se convierta en una realidad. Y es por esto que la Escritura nos muestra una y otra vez y nos dice que nosotros tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque si nosotros no entendemos y no comprendemos la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor y lo que Él significa en nosotros, ahora
entonces podemos errar, porque no vamos a comprender, ¿verdad?, lo que es del espíritu, qué es lo que verdaderamente nos interesa, y lo vamos a confundir mucho con aquello que es de nuestra carne, o sea, de nuestra alma. No olvidemos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El ser humano, no el común y corriente, sino el ser humano que ha nacido de nuevo. Es decir, nosotros, los que nos decimos cristianos, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, esa palabra que nosotros aceptamos, esa palabra que nosotros recibimos como revelación de parte de Dios, efectivamente hizo que los pensamientos de Dios y Dios mismo se introduzca o se imparta dentro de nosotros. De ahí que es tan importante el que nosotros escuchemos esta palabra de vida. Porque la idea central, como hemos estado mirando y como dice la escritura, y esto es muy importante, porque para Dios no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto tú debes tenerlo clarísimo. Dios no está interesado básicamente en lo que tú hagas o dejes de hacer, sino que Dios está interesado en quién se está expresando y manifestando a través de tu vida. Mira, las buenas cosas que nosotros hagamos o las malas cosas que hagamos no son más que el fruto de alguien que está operando dentro de nosotros. Esto es lo que la escritura nos dice. Es decir, si yo hago cosas buenas, ¿no es cierto? Específicamente las cosas buenas que vienen desde el espíritu, porque también hay cosas buenas que pueden venir desde el alma simplemente. Pero las cosas buenas que vienen desde el espíritu son expresión y manifestación de las buenas obras de Cristo morando y viviendo en nosotros. Pero las buenas obras que nacen desde nuestra alma no son más que trapos de inmundicia, nos dice la escritura. Y en eso debemos tener muchísimo cuidado, porque muchas veces la religión, ¿no es cierto?, o el entendimiento, o el mal entendimiento que nosotros hemos tenido de nuestra relación con Dios, hace que nosotros desde el alma, sin que efectivamente sea un fruto del Espíritu, nosotros intentemos hacer buenas obras. Y generalmente, cuando nosotros intentamos hacer buenas obras desde nuestra alma, ¿no es cierto?, para Dios son trapos de inmundicia, porque esas buenas obras que nacen del alma, ¿verdad?, no son efectivamente las obras que Dios puede aceptar, porque las únicas obras que Dios acepta son las obras de su Hijo. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. Fíjate, las buenas obras, ¿no es cierto?, en las que nosotros podemos andar, son las que Él preparó de antemano. No son obras que nosotros decidimos, no son buenas obras que nosotros decidimos hacer por nosotros mismos, sino que son las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Aún Dios determinó, ¿verdad?, que nosotros caminemos en buenas obras. Es decir, la única manera como esto sucede es cuando el Espíritu realmente se está manifestando a través de nosotros. Por esto es que la Escritura habla que el fruto del Espíritu es, y siempre, ¿verdad?, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad y todo lo que Cristo es realmente una manifestación de Cristo, del árbol de la vida. Es como cuando tú ves, por ejemplo, un árbol de manzanas, ¿no es cierto? O un árbol de cualquier fruta. La fruta no es más que efectivamente la manifestación de la realidad del árbol. Si nosotros vemos un fruto de manzana o vemos una manzana colgando en un árbol, por decantación nosotros sabemos que ese árbol es un árbol de manzanas, ¿verdad? ¿Por qué nosotros reconocemos realmente al árbol? Al árbol lo reconocemos por su fruto. Si nosotros vemos, ¿no es cierto?, colgando de las ramas unos aguacates,
¿qué es lo que nosotros estamos determinando o qué sacamos como conclusión? Que el árbol es un árbol de aguacates. Entonces, el árbol de aguacates va a dar un fruto, siempre va a ser aguacates. Cristo siempre va a dar un fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, abundancia, porque Él es todo esto. Esos son frutos del Espíritu. Pero cuando nosotros hablamos de la carne, ¿no es cierto? La carne acciona, la carne obra. La Escritura dice que los frutos del Espíritu son, pero que las obras de la carne son. Y las obras de la carne, ¿verdad? Son ira, enojo, impaciencia, hechicerías, brujerías y mil cosas más que dice la Escritura. Ok, esto lo pueden ver en el libro de Gálatas capítulo 5. Entonces, lo que Dios espera de nosotros es que el árbol de la vida que Él sembró en nuestra propia vida, ¿verdad? Que es Cristo, el árbol de la vida es Cristo, sea el que dé, sea el que produzca el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y todos los frutos de Cristo. Lamentablemente la religión a veces quiere imitar esa vida o llevarnos a imitar esa vida por medio del trabajo directo de nuestra alma, por medio de que nuestra alma realmente ponga por obra todo aquello. Ahora, es importante comprender, hermanos, que conforme nos muestra la Escritura, al pueblo de Israel justamente le fue entregada la ley, es decir, los mandamientos, lo que nosotros conocemos como los mandamientos. Le fue entregada la ley porque el pueblo de Israel no llegó a comprender y a entender que efectivamente ellos en sustancia no pertenecían al árbol de la vida, no pertenecían al árbol que era capaz de poder producir el fruto que Dios espera. Ellos no entendían que ellos pertenecían a un árbol que la Escritura nos muestra que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Que es un árbol que puede producir cosas buenas, pero que también ese mismo árbol puede producir cosas malas. Fíjate, es raro, ¿no es cierto?, ver un árbol que produzca dos frutos, ¿no es cierto? Es raro ver que una fuente, dice la Escritura, mejor dicho, no es raro, es imposible que una fuente de la misma agua o una fuente de la misma fuente salga un agua dulce y otra agua salada. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Nosotros normalmente, cuando hemos nacido en Adán, damos un fruto normal. Y a veces son buenas obras, pero también hay malas obras. Es decir, hay momentos en que nosotros actuamos bien, pero también hay momentos en que nosotros actuamos mal. Hay momentos en que nosotros deseamos agradar a Dios y hay momentos en los cuales nos rebelamos contra Dios. Esto es algo que solamente ocurre en un árbol que efectivamente no fue creado desde la perspectiva de Dios para que nos impartiese, ¿verdad?, el fruto que el Señor quiere que en ti y en mí se pueda impartir. Ahora, el Señor permitió que el pueblo de Israel recibiese la ley para que por medio de la ley ellos puedan conocer que son incapaces de poder agradar a Dios y que son incapaces de poder cumplir, ¿verdad?, los mandatos de Dios. ¿Qué nos manda Dios a nosotros cuando nosotros verdaderamente leemos la ley en el fondo? Lo que Dios nos está mandando a nosotros es que efectivamente nosotros reproduzcamos exactamente, sin ninguna distorsión, la vida y la justicia de su amado Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos pide en la ley, lo cual es imposible, porque al Cristo ser un árbol distinto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, el árbol de la vida es diferente del árbol del conocimiento del bien y del mal, es imposible que el árbol del conocimiento del bien y del mal pueda cumplir el propósito de la ley, ¿no es cierto? Que en el mejor de los casos, si es que algún hombre lo podría haber hecho,
era el que efectivamente nosotros podamos cumplir a rajatabla la ley. Porque el Señor Jesucristo cumple a rajatabla la ley porque la naturaleza de Dios es la misma ley. Entonces, el Señor Jesucristo cumple por naturaleza la ley, así como por naturaleza el árbol de manzanas da manzanas, por naturaleza el Señor Jesucristo, que es el árbol de la vida, solamente da los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Ahora, esa vida, y esto es muy importante, hermanos, porque yo creo que esto ya lo hemos comentado, pero esta vida está instalada en nosotros. Este árbol ha sido plantado dentro de cada uno de nosotros. Y si nosotros no somos conscientes y no recibimos la revelación de ese árbol, vamos a tener un problema. Nosotros vamos a intentar seguir relacionándonos con Dios por medio del árbol equivocado. Vamos a intentar dar los frutos del Espíritu por medio de las obras de nuestra carne, por medio de las buenas obras de nuestra carne. Y así es como la religión, el ambiente religioso, conmina normalmente al hombre a que se vea externamente si está haciendo bien o está haciendo mal, en lugar de recibir la revelación interna para entender si es que es Cristo el que se está manifestando o es nuestra carne la que se está manifestando. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14, la Escritura nos dice algo maravilloso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, versículo 14, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nosotros somos los gentiles para este libro. Alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira, estos dos versículos hacen una gran diferencia y quiero que efectivamente un poco nos enfoquemos y trabajemos en estos dos versículos, porque hacen una gran diferencia, ¿verdad?, de lo que Cristo es hoy en nosotros, ¿verdad?, y de lo que nosotros éramos fuera de Cristo cuando estábamos sometidos a relacionarnos con Dios en función de nuestras buenas obras. Es muy importante, hermanos, que entendamos algo. Hay un hilo muy pequeñito entre la religión y la relación que el Señor efectivamente está queriendo instaurar dentro de cada uno de nosotros. Es muy importante, ¿por qué? Porque ya en el tiempo, de hecho esto está en el libro de Gálatas, ya en el tiempo de los hermanos, de los primeros cristianos, en este caso de los Gálatas que eran gentiles, que no tenían la ley, nunca tuvieron la ley, ellos obviamente no eran del pueblo judío y por eso eran gentiles, es decir, para el pueblo judío estaban los judíos y los gentiles, o los bárbaros, ¿ok? Es decir, los judíos era solamente el pueblo judío que profesaba su ley, ¿no es cierto? Que profesaba la ley de Moisés y que obedecía a esa ley y que se sometía a la ley de Moisés. Pero todos los demás hombres, ¿no es cierto?, éramos hombres gentiles, abominables para Dios. Entonces resulta que el evangelio les fue predicado a los gentiles que nunca tuvieron ley. Estos eran los Gálatas. Los Gálatas eran gentiles que nunca tuvieron ley y que nunca conocieron la ley ni los mandamientos de Moisés. Y a ellos les fue predicado el evangelio y los Gálatas creyeron en el mensaje, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo estaba dando, el mensaje de salvación a través de la palabra de los apóstoles, y recibieron el Espíritu Santo, es decir, recibieron todos los beneficios de la vida de Cristo
del Cristo resucitado, ¿no es cierto? Y efectivamente comenzaron a experimentar la vida de Cristo dentro de cada uno de ellos sin nunca haber tenido ley. Pero resulta que cuando ellos estaban viviendo esta libertad, ¿no es cierto? Y en su afán de seguir creciendo en esta santidad, en este agradar a Dios, inmediatamente se comenzaron a introducir los judaizantes, que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que todavía estaban arrastrando el hecho, ¿no es cierto?, o el deseo de cumplir la ley de Dios para agradar a Dios. Es decir, por un lado recibían la gracia de Dios, pero por otro lado también tenían en su corazón el relacionarse con Dios a través de no tocar, a través de normas como de no ver, a través de normas como de no comer, a través de normas como de no hacer esto, no hacer el otro. Es decir, ellos iban a lo que la ley decía y querían relacionarse con Dios por medio de la ley. Y ellos comienzan a introducir este aspecto religioso, ¿verdad?, en los hermanos Gálatas. Y los hermanos Gálatas, pues, que nunca tuvieron ley, de alguna manera comienzan a salirse de la gracia y comienzan a meterse en la ley, es decir, a comenzar a observar normas que los judíos observaban: no toques, no mires, no hagas esto, no hagas lo otro. Miren, hermanos, esto es muy peligroso, ¿ok? Porque aparentemente podría parecer bastante santo el hecho de que nosotros tengamos que ser juzgados por lo que efectivamente hacemos o dejamos de hacer, ¿verdad? Y sí, por supuesto que Dios quiere que nosotros hagamos cosas buenas. Por supuesto que Dios quiere que nosotros cumplamos los mandamientos, pero Dios quiere que hagamos cosas buenas y Dios quiere que cumplamos los mandamientos a través de la nueva vida que Él ha instalado dentro de cada uno de nosotros y no a través de la vieja vida que Él instaló dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el punto es que cuando nosotros entramos peligrosamente a relacionarnos con Dios por medio de ordenanzas, por medio de costumbres o por medio de leyes, no toques, no hagas, no comas, no veas, corremos el riesgo de introducirnos sin darnos cuenta nuevamente en la ley e inmediatamente nuestra relación con Dios comienza, ¿verdad?, a funcionar sobre la base de nuestra propia justicia. Y cuando nosotros entramos en este camino peligroso, la Escritura dice: de la gracia han caído los que por la ley se justifican. Es decir, de la gracia caen los que por buenas obras se quieren justificar delante de Dios. Tenemos que pedir que Dios nos dé luz y entendimiento para poder comprender esto, porque esta es una batalla interior. Porque por el un lado, evidentemente nosotros queremos agradar a Dios. Y nosotros sabemos que en nuestra alma todavía, efectivamente, se está llevando a cabo un proceso de salvación de parte de Dios. La salvación de Dios es una y completa. La Escritura habla de la salvación de Dios es tan grande, pero la salvación de Dios es una sola. Pero sin embargo, esa salvación arranca poniendo una nueva persona y una nueva criatura en nuestro espíritu, la cual es perfecta, la cual es justa, la cual es santa, la cual es idéntica a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El momento en que tú naciste de nuevo, el Señor instaló en ti la vida exacta de su Hijo. Todo lo que su Hijo es lo que tú tienes instalado en tu espíritu el día de hoy. Todo el poder de Jesucristo está instalado en el espíritu que efectivamente el Señor ha puesto en tu corazón el día de hoy. Todo el poder, toda la gracia, todo el amor, toda la maravilla y la divinidad que Cristo es efectivamente lo que el Señor ha instalado en tu espíritu el día de hoy. Entonces, esta salvación primero consiste en algo maravilloso, que el Señor nos dio una nueva criatura.
nos dio una nueva relación, nos engendró a su amado Hijo Jesucristo dentro de cada uno de nosotros y la vida perfecta de su Hijo está en nosotros. Y esa vida tiene que comenzar a crecer, esa vida tiene que comenzar a invadir todo nuestro ser, esa vida tiene que comenzar a invadir y a inundar, ¿no es cierto? Todo lo que es nuestro espíritu, todo lo que es nuestra alma, todo lo que es nuestro cuerpo, todo lo que es, ¿verdad? Efectivamente, nuestra actividad y nuestra actitud hacia las cosas físicas o materiales. Esa vida es la que tiene que ir expandiéndose, incrementándose dentro de cada uno de nosotros. Y esa es la vida que el Señor reconoce y esa es la vida que al Señor le importa. Y es por eso que si es que esa vida no está operando en ti y en mí, porque esa vida puede estar instalada, pero corremos el riesgo, mis estimados hermanos, de que esa vida solamente esté instalada, pero no esté operando al nivel, ¿verdad?, de nuestra alma, en donde todavía siguen operando nuestros cinco sentidos, en donde todavía sigue operando, ¿verdad?, el hombre adámico, en donde todavía sigue operando el tratar de agradar a Dios cumpliendo por nuestro propio esfuerzo las cosas. Por ejemplo, si tú hacías algo negativo antes, tú has reconocido que había alguna actitud o había efectivamente algún hecho en tu vida no agradable, no solamente a Dios, a ti mismo, a la sociedad, y resulta que tú vienes a Cristo y superas esa circunstancia o esa situación, y superas esa circunstancia. Y tú crees que el Señor está agradado contigo porque tú antes fumabas, por poner un ejemplo, y ahora ya no fumas. Y tú juzgas, por ejemplo, a los que fuman, creyendo que ellos están haciendo mal delante de Dios. Y ahí tenemos un pequeño error. Porque si tú fuiste librado de una adicción, por ejemplo, al cigarrillo, no es que Dios te libró del cigarrillo, es que la vida de Cristo por medio de la fe evidentemente no tiene adicciones. Y lo que tú estabas sin darte cuenta es recibiendo la operación de la vida de Cristo al punto que esa vida es más poderosa que la adicción que tú tenías. Y como Cristo llevó a la muerte y a la cruz del Calvario a ese hombre adicto, pues ahora resulta que la vida de Cristo se está manifestando en ti y, oh sorpresa, tú estás viendo esa manifestación de la vida de Cristo ahora libre de cigarrillo. Pero podemos allí, de alguna manera, eh, cometer un error y es creer que Dios me acepta a mí porque ya no fumo. Y de tal manera de que si es que algún momento esa adicción pues ya no la tengo, pero por cualquier circunstancia volví a fumar, en ese momento tengo una conciencia sucia, tengo una conciencia intranquila, tengo a un Satanás que me está acusando y que me dice que sigo siendo el mismo de siempre, que no he cambiado, y es que el Señor nunca me quiso cambiar, porque Dios no vino para cambiarme, sino Dios vino para eliminarme. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que cuando yo estaba experimentando la libertad, ¿verdad?, del cigarrillo por la adicción que tenía, lo que verdaderamente estaba experimentando es el poder de la vida resucitada de Jesucristo dentro de mí. Y no que el Señor me ayudó a dejar el cigarrillo. El problema es que desde la perspectiva religiosa, nosotros todavía nos seguimos viendo en nuestra propia vida malos. Es decir, nosotros en lugar de ver quiénes somos en el espíritu, la religión nos lleva a vernos quiénes somos en nuestra carne. La religión tiene, ¿verdad?, como centro no Cristo, sino el hombre, nuestro propio yo, nuestro propio ego. Entonces la religión siempre nos va a llevar a mostrar, ¿verdad?, nuestras imperfecciones, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras injusticias. ¿Para qué? Para que nosotros pidamos a Dios que nos cambie. Pero esto está absolutamente contrario a la Escritura, porque Dios no quiere tener ningún tipo de relación ni con un buen viejo hombre, ni con un mal viejo hombre. No hay tal cosa en la Escritura como un buen viejo hombre. Pero nosotros efectivamente no nos damos cuenta
y nos relacionamos con Dios intentando que el mal viejo hombre se convierta en un buen viejo hombre, sin darnos cuenta que Dios ha puesto dentro de nosotros la vida de Cristo, que es una vida perfecta e intachable, que es una vida eternamente bendecida por nuestro Padre, santa, justa y todo lo que efectivamente nuestro Padre nos pudo mandar. Dios nos ha dado esa vida. ¿Para qué? Para que esa vida sea la que nosotros experimentemos y la que se manifieste en nuestra vida. Dios nos ha dado la vida de Cristo para que la vida de Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos. ¿Qué es lo que propone la Escritura? ¿Qué es lo que propone el Señor? El Señor no propone que tú te fijes en tus debilidades, que tú estés enfocado en tu aún pecaminosidad, que tú estés enfocado aún en tus debilidades, sino que el Señor lo que espera es que tú te enfoques en quién eres ahora en Cristo. Y es por esto que la Escritura nos dice algo maravilloso. Cristo nos compró. Cristo efectivamente nos volvió a ser de Él. Cristo nos volvió a ser de su propiedad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si es que nosotros nos seguimos relacionando con Dios en función de la ley, en función de ya no debo hacer esto, no debo hacer el otro, debo mirar esto, no debo mirar el otro, etcétera, etcétera, y no estamos nosotros caminando en la santidad que Dios espera por la manifestación de la vida de su Hijo, todavía nosotros estamos bajo la maldición de la ley, hermanos. Y esto es complicado porque si el Señor Jesucristo vino a redimirnos de la maldición de la ley, es porque justamente el Señor lo que quiere ahora, que en la bendición que tenemos en Cristo, que es la bendición de Abraham, nos alcance a nosotros. ¿Qué significa? Que Dios lo que quiere es que la bendición que Dios le dio a Abraham te alcance a ti ahora, porque la bendición que Dios dio a Abraham es la bendición que Dios por medio de Abraham nos ha dado a nosotros, y la Escritura dice claramente que esa bendición es de que por la fe nosotros recibamos la promesa del Espíritu, y la promesa del Espíritu es la vida absoluta de Cristo morando y viviendo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, como una nueva creación de Dios, para que de ella hoy nosotros nos tomemos, nos sirvamos y podamos recibir toda la bendición que Dios desde antes de la fundación del mundo en Cristo ya preparó para ti y para mí. Y que no estemos nosotros dedicados a ver qué hacemos, qué no hacemos, a ver qué tocamos, qué no tocamos, a ver cómo nos arrodillamos, a ver cómo nos sentamos, a ver cómo nos vestimos, a ver si nos pintamos, no nos pintamos, a ver si tomamos café, no tomamos café, a ver si es que no, me puedo tomar un vinito, no me puedo tomar un vinito, a ver si puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Es decir, estamos ocupados en ver a nuestro viejo hombre intentando ser bueno, en lugar de estar ocupados en ver la redención que Cristo ya nos dio en nuestro espíritu y nosotros poder recibir la bendición que Dios nos dio ya por medio de Abraham. La misma bendición que Dios dio a Abraham, Dios dice que ahora nos alcanza a nosotros por medio de Jesucristo. Ocupémonos en lo que somos. Ocupémonos no en cómo cumplir la ley. Ahora, para todos aquellos que todavía no salen de este círculo vicioso, el Señor nos advierte, ¿no? Y por si acaso, pues nosotros no recordemos, si nosotros queremos ver un poco cuál es la maldición de la ley. Es terrible. Fíjate, la maldición por no obedecer la ley, tú la puedes encontrar, por favor, anota, en Levítico, la puedes encontrar en Deuteronomio y en Levítico, eh, Levítico 26, capítulo 14, por ahí. Pero fíjate lo que dice aquí. Y la otra es Deuteronomio, ya les voy a decir el, el capítulo. Pero dice lo siguiente:
Pero si tú no obedeces al Señor, ojo, que cuando nosotros queremos relacionarnos con Dios por medio de la ley, entonces estamos obligados a cumplir toda la ley a rajatabla. Ese es el gravísimo problema que tenemos. Cuando nosotros somos de los que estamos relacionándonos con Dios porque hay que tocar esto, no hay que tocar el otro, hay que hacer esto, no hay que hacer el otro. Eh, la escritura dice, no harás esto, no harás el otro, ¿verdad? Y yo me comienzo a relacionar con Dios por esto. Por ejemplo, yo veo mucho ahora, inclusive en nuestra ciudad, en vehículos que pasan, ¿verdad? Normalmente transporte público, que hacen propaganda a que se debe guardar el sábado, ¿verdad? Y dice que se debe guardar el sábado porque en los mandamientos dice que se debe guardar el sábado. Pues efectivamente eso es estar bajo la ley. Pero para todo aquel que dice, tenemos que guardar el sábado, indistintamente de qué religión sea, pues ahora está obligado a cumplir a rajatabla la ley, porque la escritura dice que el que quiere vivir por la ley, es decir, el que quiere vivir por cumplir los mandamientos de Dios, entonces tiene que cumplir a rajatabla todos los mandamientos. Y el Señor dice que si tú infringes el más mínimo, el más pequeñito de los mandamientos de Dios, te haces culpable de toda la ley y por tanto estás bajo maldición. Y fíjate lo que dice aquí la escritura. Pero si tú no obedeces al Señor, tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos, ni sigues fielmente, es decir, no hay lugar a un pequeño error. Dice, y si sigues fielmente los mandamientos y las leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Y ahí viene una churra de maldiciones. Serás maldito en la ciudad y serás maldito en el campo. Tu canasta y tu tazón de amasar serán malditos. Tus hijos y tus cosechas serán malditas. Los terneros de tus manadas y los corderos de tus rebaños serán malditos. Tú serás maldito en todo tiempo y en toda actividad. El Señor te enviará maldición, confusión, obstrucción en todo lo que intentes hacer. Al final serás destruido y desaparecerás rápidamente debido a tus actos perversos en los que olvidas al Señor. El Señor te mandará una enfermedad terrible hasta que te extermine de la tierra que vas a ocupar. Y así sucesivamente. Lean eso, porque no quiero llenar de negativismo la reunión. Pero allí, muy probablemente, algunas de esas cosas las podríamos nosotros, sin darnos cuenta, estar viviendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, allí lo de fondo y las buenas noticias para ti y para mí, por esto es que es importante leer todas esas maldiciones que efectivamente nos van a venir, porque es palabra de Dios, en el caso de que no cumplamos fielmente los mandamientos de Dios. Y como Cristo efectivamente es el fin de la ley, entonces hay algo muy importante. Escucha bien esta maravillosa palabra del Señor. Cristo nos redimió de estas maldiciones. Cristo ya nos redimió de estas maldiciones. Muchos de nosotros escuchamos esto y nos asustamos. Ya no te tienes que asustar. Ahora sí, asústate si es que efectivamente tú no quieres creer en Cristo y si tú no quieres recibir, ¿verdad?, la justicia que viene por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si no quieres tú seguir recibiendo, ¿no es cierto?, bendición o maldición de acuerdo a tu buen o mal comportamiento. Ahora, cuidado, porque la religión y a veces inclusive líderes religiosos que no han tenido la revelación de recibir esta gracia de Dios, nos pueden seguir sin darse cuenta, introduciendo en caminos peligrosos, en donde de a poquito nos van sacando de la gracia y nos van metiendo en la ley, en relacionarnos con Dios a través de nuestra propia justicia. El Señor dice, Cristo nos redimió de las maldiciones. Esto quiere decir, hermanos, que todas las carencias, todas las situaciones de malestar que nosotros experimentamos, Cristo ya
las crucificó en la cruz del Calvario. Y allí es donde el Señor quiere que tú, en lugar de fijarte en las circunstancias reales que estás viviendo, porque a ver, aquí nosotros no estamos negando el hecho de que efectivamente pueda haber una enfermedad que te esté aquejando, puedas tener unas grandes deudas que no sabes cómo enfrentar, puedas tener una situación familiar terrible que no sabes cómo de alguna manera poderla resolver, que puedas tener una circunstancia, ¿verdad?, que estés experimentando, que tú la veas delante de tus ojos como imposible y como difícil. Sí, todo eso está ahí en juego y todo eso es una realidad, pero Cristo nos redimió, porque todo eso que estás viviendo es parte de la maldición que venía a todos y cada uno de nosotros. Al hombre adámico está sometido a la ley. Ahora, las buenas noticias es que Cristo nos redimió, y este Cristo nos, ¿verdad?, es un presente permanente, continuo, pasado, presente y futuro. Cristo nos redimió de la maldición. ¿Qué significa esto? Si creemos realmente el pasaje, si creemos realmente el pasaje, entonces nosotros vamos a poder entender, hermanos, que Cristo efectivamente ya pagó por todas nuestras culpas, ya pagó por todos nuestros dolores y por todos nuestros males. Ya los pagó. Ahora, ¿cómo yo me apropio de aquello? ¿Cómo yo me apropio de aquello? Y solamente para terminar el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fíjate, nuestro Padre, porque muchos de nosotros cuando leemos las maldiciones que nos vienen en lo que acabamos de leer, y vaya y lea, muchos hasta nos podemos molestar con Dios y podemos decir, y claro, y Satanás utiliza ese tipo de escrituras para decir, pero ¿cómo un Dios tan bueno? ¿Cómo un Dios tan amoroso? ¿Cómo un Dios tan misericordioso? ¿Cómo un Dios de gracia nos puede mandar esas cosas? A ver, esto es algo que venía a consecuencia de que nosotros no éramos capaces de mantenernos en el pacto de Dios. Dios dijo, muy bien, chicos, todo lo que ustedes puedan cumplir, aquí está la ley, al pueblo de Israel, todo lo que ustedes puedan cumplir, ¿verdad? Si ustedes cumplen lo que yo pido, les van a venir todas estas bendiciones. Pero si ustedes no cumplen, les van a venir todas estas maldiciones. Ahora, Dios sabía que no iban a poder cumplir, pero el pueblo no sabía que no iba a poder cumplir. Mira, algún momento en tu experiencia tú tienes que llegar a una conclusión, que tú eres malo y perverso. Yo no sé si tú ya llegaste a esa conclusión, porque a nosotros desde chiquitos, desde que nacimos, nos han hecho creer que somos buenos tipos, buenas gentes, buenas personas. De hecho, yo todavía escucho a mucha gente y desde la perspectiva, digamos, de un juicio exterior, son buenas personas, seguramente personas que no hacen daño a nadie. Y ellos mismos dicen, pero yo con que no haga daño a nadie, yo con que haga lo mejor a las demás personas. Pero hermano, eso justamente para Dios es una perversión, porque toda nuestra humildad, toda nuestra justicia, todas nuestras buenas obras, si no están generadas desde el Espíritu, si no están generadas por Cristo dentro de nosotros, tienen un problema. Están viciadas de la naturaleza pecaminosa. Y el Señor no juzga, escuche bien, el Señor no juzga nuestros actos, porque nuestros actos son frutos del árbol. El Señor juzga al árbol. La naturaleza pecaminosa es la que el Señor juzga. Ahora, si es que el Señor preguntaría a todo ser humano que ha nacido de Adán, levante la mano el que no tiene naturaleza pecaminosa, pues ese sería el que efectivamente se salvaría delante de Dios. Pero nadie puede levantar la mano. Porque el Señor no juzga el que yo sea un criminal. Y yo nomás alguna vez hablé dos malas palabras. No, el Señor no juzga así, porque eso nos muestra la religión. Es como un gran peso, ¿verdad? Tenemos por un lado, pues, la balanza de las buenas obras y la balanza de las malas obras. Entonces, la religión nos dice que si es que las buenas obras son más que las malas obras, la balanza se va a inclinar hacia las buenas obras, entonces, por decantación, yo voy al cielo. Pero eso no es verdad. Eso es mentira, eso es un engaño.
el Señor nos juzga por la naturaleza pecaminosa. Usted pregunte si alguien no tiene naturaleza pecaminosa y solamente por el hecho de que usted le pueda ver con sus propios ojos ya la tiene. Porque todos los seres humanos que hemos nacido de Adán tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros somos juzgados, ¿verdad? Por esa naturaleza pecaminosa delante de Dios. Esa naturaleza pecaminosa el Señor Jesucristo la crucificó. Cuando el Señor dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, se refiere justamente a la naturaleza pecaminosa. El Señor crucificó nuestra naturaleza pecaminosa. Y no solamente que la crucificó, sino que también la sepultó. Y no solamente que acabó con nuestra naturaleza pecaminosa, sino que como ya estamos muertos y sepultados, pues el Señor resucita y ahí es que nos da esta nueva vida. Entonces, el Señor fue hecho, dice la Escritura, maldito, fue hecho maldición por nosotros, porque la misma Escritura dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso Cristo fue a la cruz. Cristo fue a la cruz para redimirnos. Cristo fue a la cruz del Calvario para cargar todas nuestras maldiciones. Cristo fue a la cruz del Calvario para que la ley de Dios, que no podía ser cumplida por nosotros, y Dios tenía a rajatabla que cumplir, ¿verdad? Que nos vengan todas las maldiciones, porque Dios efectivamente no se puede ir en contra de su palabra. Entonces Dios mismo envía a su amado Hijo Jesucristo para que reciba todas nuestras maldiciones, para que sea maldito Él por nosotros colgado en un madero, para que pague todas nuestras injusticias por su sangre y por su sacrificio. Y ahora nosotros ya no nos relacionemos con Dios por medio de la ley, porque Cristo pagó todas nuestras vergüenzas y nuestro pecado, ¿verdad? Que cometimos bajo el intentar cumplir los mandamientos de Dios, sino que ahora simplemente nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios por medio de la justicia y de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo ahora es mi justicia. Entonces, por esto es importante que ahora nosotros, en lugar de estar mirando, por ejemplo, las maldiciones, nos enfoquemos en la bendición. Versículo 14, para que en Cristo Jesús, dice la Escritura, la bendición de Abraham alcanzase los gentiles. Es decir, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros. Mira, Dios siempre tuvo en su corazón el que todas las promesas de Dios, primero arrancando por Abraham, porque Abraham es el primero que fue llamado, ¿verdad?, para que sea el padre del pueblo de Israel. Y no solamente sea padre del pueblo de Israel, el Israel de la carne, sino por sobre todo para que sea padre del pueblo de Israel, el Israel del Espíritu, que somos tú y yo, y que somos hijos o nos caracterizamos como hijos de Abraham si es que tenemos la fe de Abraham, la fe de Abraham. Y la Escritura dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí también nosotros, si creemos a Dios, esa misma fe de Abraham nos es contada por justicia a nosotros y ahí nosotros sabemos que somos hijos de Abraham. Ahora, mira, qué maravilloso. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase o nos alcanzase a nosotros, que nos llama a los gentiles. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿En qué se sintetiza la promesa que Dios le hizo a Abraham? La Escritura nos muestra que Dios le habló a Abraham las buenas noticias de que vendría un Salvador y que a través de su simiente vendría ese Salvador. ¿En qué realmente se empaca? ¿Qué contiene, verdad, efectivamente la promesa absoluta que Dios le dio a Abraham? Pues el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Cristo mismo morando y viviendo en nosotros. La Escritura nos dice que el Señor es el Espíritu. Y la Escritura nos dice que el que se une al Espíritu de Dios se vuelve un espíritu con él. Así que el Señor ahora lo que quiere es que tú, ya evidentemente al haber sido redimido de la maldición, el Señor lo que quiere ahora es que tú seas, ¿verdad?,
alcanzado por la bendición que Dios dio a Abraham y que era recibir todos los beneficios de su amado Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 1:20, para enlatar esta idea, nos dice, escucha bien, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén para gloria de Dios. Y en Él amén por medio de nosotros. Fíjate qué importante es esto. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. Dios no quería, ¿verdad?, que Cristo simplemente recibiese, ¿verdad?, toda la bendición que le venía de parte del Padre. Y la Escritura también aquí nos muestra que todas las promesas de Dios, todas las promesas que Dios ha hecho alguna vez, y todas estas promesas nosotros tenemos alcance, las tenemos al alcance por medio de la palabra que el Señor nos ha dejado. Todas las promesas de Dios que Dios ha hecho jamás, en Cristo se nos cumplen a nosotros. En Cristo se nos hacen realidad. En Cristo ya las tenemos. Por esto es que el Señor, por ejemplo, en el libro de Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. Es decir, Dios quiere que todas las bendiciones, ¿no es cierto?, que Cristo recibió, ahora por medio de nosotros, efectivamente las podamos experimentar por medio de nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, las podamos obtener, ¿verdad?, a través de efectivamente el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Así que todas las promesas de Dios, todas esas promesas maravillosas que tú puedes encontrar en la Escritura, ya nos han sido dadas a nosotros en Cristo Jesús. Y solamente para mirar una parte de lo que el Señor nos muestra en Deuteronomio 28:11, parte de estas promesas, el Señor dice lo siguiente. Nos dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, y ojo con esto, ¿en dónde se cumple nuestra obediencia? ¿En dónde nosotros cumplimos cuidadosamente todos los mandatos que Dios entregó en la ley? Pues Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios demandaba para nosotros. Así que ahora el Señor, en lugar de que estemos nosotros enfocados en todas las leyes para intentar cumplir, ahora lo que Él quiere es que estemos ocupados en vestirnos de Cristo, en vestirnos de la justicia de Cristo, en vestirnos de todo lo que Él es. ¿Para qué? Para que efectivamente nosotros podamos recibir los beneficios, porque ya en Cristo Jesús nosotros hemos cumplido toda la ley. En Cristo Jesús nosotros somos buenas, nuevas personas y somos nuevas criaturas. Es decir, si tú te vistes, si tú miras, si tú te enfocas en la obra de Cristo a tu favor, la cual está en tu espíritu, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, el cual es Cristo en nosotros, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y las manadas serán benditas. Tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con graneros. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da.
si obedeciereis los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el cual es Cristo para nosotros. El Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Esa tierra se llama Jesucristo en nosotros. El Señor te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, Cristo hizo ese trabajo por nosotros. El Señor te pondrá a la cabeza y no en cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni le rindas culto. Es decir, no te apartes nunca de lo que Cristo es en tu corazón, porque Él es tu bendición absoluta y continua. Entonces, ¿en dónde deberíamos nosotros tener puestos nuestros ojos? ¿En tratar de agradar a Dios a través de nuestras propias obras o de poner nuestro corazón en Cristo para entender quiénes somos y permitir que la vida de Él sea la que dé el fruto que el Señor está esperando? Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para comprender esta realidad. No contaminemos la gracia con la ley. Que el Señor nos permita tener luz para saber que nosotros estamos muertos, ¿verdad? Por la cruz de Cristo y sepultados, y que la vida de Jesucristo, la vida resucitada de Jesucristo es lo único que al Señor le importa. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, es decir, ni la religión vale algo, ni la obediencia a la religión vale algo, ni la incircuncisión o la no obediencia, sino lo que vale en Cristo Jesús es una nueva creación. Eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuemos la próxima semana. Amén.